Muchachos, ¿cómo están? Espero que anden bien, espero que anden chido. A ver, espérenme tantito, quiero checar algo aquí. Espero que estén teniendo un bonito día, muchachos. Espero que se le estén pasando bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Y les digo, ahora resulta que hace calor. Ay, no entiendo este clima, por Dios. Bueno, muchachos, vamos a empezar con la clase de hoy. El día de hoy. Uy, como que me agarra medio feo esta cosa, espérenme. El día de hoy vamos a hablar sobre, ¿se acuerdan que la clase pasada, o sea, ayer estábamos platicando sobre las fuerzas? ¿Se acuerdan que estábamos platicando sobre la fuerza? Y bueno, el día de hoy toca profundizar un poco más sobre el concepto de fuerzas, especialmente vamos a entrar en las leyes de Newton. Las leyes de Newton, la primera, segunda, tercera ley de Newton, explican todo el movimiento de los objetos. Cualquier movimiento de un objeto lo explica las leyes de Newton, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre las leyes de Newton. Resulta que habíamos platicado la clase pasada que el movimiento de un objeto el movimiento de un objeto se produce siempre y cuando haya una fuerza. Para que un objeto se mueva necesita haber fuerza, ¿verdad? Bueno, eso lo explica con más detalle, la primera ley de Newton, muchachos. ¿Ok? Por cierto, ahí me comentan ahorita si se escucha bien el micro, que creo que sí, creo que no se escucha saturado. Es que luego se oye saturado, últimamente ya no, pero antes se escuchaba saturado a veces. Bueno, entonces, muy bien, gracias Arlet, gracias Alondra. Entonces, primera ley de Newton. Bueno, ¿qué dice la primera ley de Newton, muchachas? Vamos a platicarlo. Primera ley de Newton, o también conocida como ley de la inercia, dice que un cuerpo permanece en reposo o tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el objeto sea cero. ¿What? A ver, lo explico otra vez. Esencialmente dice que un cuerpo no se va a mover, que un cuerpo permanece en reposo siempre y cuando haya fuerza cero, o sea, no haya ninguna fuerza que lo altere. Pues, o sea, si el objeto está ahí quietecito, no tiene por qué moverse y tiene sentido, ¿no? Como por qué se movería si no es porque alguien llega y le empuja o le aplica una pequeña fuerza. Entonces, por lo tanto, muchachos, un objeto tiende a permanecer en reposo a menos que una fuerza actúe sobre él. O es lo mismo, ¿no? Que haya fuerza cero, siempre y cuando haya fuerza cero, o lo que es lo mismo, siempre y cuando hasta que una fuerza actúe sobre él. ¿Ok? Ahora, también un objeto podría estar en el espacio viajando, así, podría estar viajando tranquilamente un plumoncito en el espacio. Y en el espacio estarán de acuerdo que el plumón no tiene por qué detenerse. Como por qué se detendría el plumón viajando en el espacio. No hay motivo para que se detenga ni que baje su velocidad, pero tampoco para que vaya más rápido. La única forma de detener el plumón es aplicarle una fuerza. Si no se le aplica una fuerza, no tiene por qué detenerse. Entonces es lo mismo que dice la ley. Dice, un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. ¿Se entiende, verdad? Ley de la inercia. Ahora, también toda esta ley también menciona o explica un fenómeno que seguramente les ha pasado cuando se suben al metro o al camión o en un carro, yo qué sé, yo digo metro porque pues chilango, entonces pues el metro. Entonces, imagínense que ustedes están paraditos en el metro, se suben al metro tranquilamente y ustedes están ahí esperando a que el metro avance. Bueno, y de repente el metro da un jalón, o sea, empieza a arrancar, pero arranca muy rápido. Y entonces, ¿ustedes qué sienten, muchachos? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa con ustedes en el momento en el que el metro se mueve para adelante? Pues ustedes, ¿para dónde se van? Pues ustedes se hacen para atrás, ¿sí o no? Se echan para atrás. Bueno, esto sí y no, porque sí es cierto que ustedes van para atrás, pero todo es relativo. Al final de cuentas, ustedes perciben desde dentro del metro, ustedes perciben que se van para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba acostumbrado a estar en esa posición. Ustedes estaban quietos, ustedes estaban a gusto, ahí quietecitos, pero cuando el metro se arranca, pues su cuerpo quiere permanecer en la misma posición y es por eso que ustedes pareciera que se van para atrás. Pero si a una persona desde fuera los viera,
no vería que ustedes se van para atrás. En realidad lo que está sucediendo no es del todo que se vayan para atrás, sino que se quieren mantener en la misma posición. Imagínense que este es el metro. Cuando arranca, lo que quieren hacer ustedes es mantenerse en la misma posición. Eso da la sensación de que ustedes se están haciendo para atrás, pero en realidad su cuerpo se está manteniendo en el mismo lugar. El que se está moviendo es el metro. Ustedes quieren mantenerse en su mismo lugar porque su cuerpo estaba tranquilo, acostumbrado ahí. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. A eso se le llama inercia. La inercia es esa sensación de que ustedes estaban a gusto haciendo algo en una posición y de repente les cambian todo el movimiento. Por ejemplo, acá también, imagínense de pronto que ustedes ya están acostumbrados a moverse con el metro, ya están viajando en el metro, ya van cómodos. Y entonces de repente el metro de la nada se frena. ¿Ustedes qué sienten cuando el metro se frena? Pues ustedes sienten que se van para adelante. Nuevamente, lo que sucede es que ustedes quieren mantenerse en movimiento. El problema es que como el metro se detuvo, pues su cuerpo quiere mantenerse en movimiento por la inercia. Entonces este concepto de inercia es como de que están acostumbrados a algo y de repente les cambian la situación y pues ustedes quieren seguir haciendo eso. Por ejemplo, imagínense que ustedes todos los días que llegan a su casa, imagínense que entran al baño, ¿no? Todos los días llegan a su casa y lo primero que hacen es ir al baño. Y entonces un día su jefita les dice, oye, no vayas a entrar hoy al baño porque lo van a venir a arreglar, entonces no va a estar disponible, yo qué sé. Entonces, no entres al baño, por favor. Ah, sí, claro que sí. Y llegan a su casa. ¿Y qué es lo primero que hacen? Efectivamente, van al baño. Una cosa tenías que hacer. Solo no tenías que entrar al baño y te metiste al baño. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado. Entonces como que le dirías, ay, perdón, jefa, es que actué por inercia, ¿no? Entonces es más o menos la misma idea. Ustedes ya llevan la inercia del cuerpo y entonces de repente los quieren detener, pues su cuerpo por inercia quiere seguir en movimiento. ¿Se entiende el concepto, verdad? Esto de hecho, vamos a ver una pequeña pregunta que están muy fáciles, de hecho están muy obvias y ahorita van a ver por qué. La pregunta número 1 dice, la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica a una velocidad media de 29.8 kilómetros por segundo, sobre segundo. El hecho de que nosotros no percibamos este movimiento es posible explicarlo gracias a la ley de Hooke, primera ley de Newton, ley de gravitación universal o segunda ley de Newton. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? ¿Cuál creen? A ver, voten ahí. No sé, esto está muy difícil la pregunta. Admito que esta es una pregunta bastante complicada, pero a ver, comenten ustedes cuál creen que sería la respuesta correcta. No saturen el chat, por favor, porque no voy a alcanzar a ver. Muy bien, muy bien. Oye, aquí, en el tema de primera ley de Newton, oye viejo, no lo sé, quizás sea la ley de Hooke. Evidentemente, pues es la primera ley de Newton, pues porque estamos hablando de la primera ley de Newton. Pero ¿por qué? O sea, quiero por un momento que piensen fuera de contexto. Ahorita porque estamos en contexto, pues sabemos que es la primera ley de Newton. Pero quiero que entiendan por qué. Yo creo que... Entonces... ¿por qué es la primera ley de Newton, muchachos? O sea que esto explica, por ejemplo, justo este ejemplo del metro explica esto del planeta. Toda esta situación de que la Tierra se mueve, nuestro planeta Tierra se mueve, es, por ejemplo, un argumento muy común que usan los terraplanistas, que me parece bastante válido que tengan dudas. Muchachos, si ustedes un día tienen dudas, cuestiónense las cosas, lo cual me parece perfecto, pero tampoco se cuestionen por cuestionarse, así nomás a lo menso, pero bueno. Los terraplanistas, uno de los argumentos que tienen, que es bastante válido, es que dicen, ¿por qué si se supone que la Tierra se mueve tan rápido? Porque efectivamente la Tierra se mueve alrededor del Sol, que a su vez la galaxia se está moviendo, en fin, hay un montón de movimientos en nuestro planeta, o sea, el planeta en general se está moviendo. ¿Cómo es posible que no lo sintamos, no? ¿Cómo es posible que no sintamos ese movimiento? Pues bueno, eso lo explica, ya una persona se encargó hace cientos de años de explicarlo, nuestro poderosísimo Newton, y lo que nos dice es que es justamente gracias a causa de la inercia.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como en el metro. En el metro nosotros sentimos el movimiento, generalmente porque hay cambios de velocidad, ¿no? Sentimos el arrancón, sentimos el frenón del metro, pero generalmente en el viaje, durante el viaje intermedio, siempre y cuando el metro no cambie de velocidad y evidentemente sentimos el movimiento generalmente porque pues hay vibraciones, pasa por piedritas, hay un montón de movimientos. Pero si el tren fuera en línea recta, en un riel perfecto, que no haga que vibre ni nada, ustedes no serían capaces de sentir el movimiento, porque se irían moviendo junto con el metro. Lo mismo pasa con la Tierra. La Tierra, nos movemos junto con la Tierra, nos estamos moviendo junto con la Tierra. Aunque la Tierra se está moviendo, nosotros también nos estamos moviendo y por lo tanto no sentimos el movimiento. Ahora, generalmente la pregunta es esta. Entonces, ¿qué pasaría si la Tierra se detiene? ¿Saldríamos volando? Pues sí, efectivamente, si la Tierra de pronto se detuviera, nos pasaría lo mismo que en el metro. De repente saldríamos volando. ¿Tiene sentido que la Tierra se detenga? ¿Es algo para preocuparnos? Evidentemente no, jamás se va a detener la Tierra, no tiene ningún sentido que la Tierra se detenga. Pero bueno, en el caso hipotético de que un gigante o yo que sé, algo ahí raro nos detuviera, pues bueno, sí saldríamos volando, ¿verdad? Porque justamente como en el metro. ¿Está claro? O sea que siempre es fijo. Los cambios son cambios de velocidad tan mínimos. Tiene cambios de velocidad solamente de forma... la velocidad que lleva la Tierra junto con la galaxia es constante. Pero los cambios de velocidad, sí hay ligeros cambios de velocidad en su trayectoria orbital. Ahí sí. Hay puntos en los que va un poquito más rápido y un poquito más lento. Pero es muy mínimo porque realmente es casi un círculo perfecto. Entonces, los cambios de velocidad son tan mínimos y ocurren a escalas, obviamente a nuestra escala pues es muy rápido, pero a escalas universales es tan pequeño que pues no se percibe. Entonces, sí, pero prácticamente va siempre a la misma velocidad, Jam. Es prácticamente una velocidad constante. Ligeras variaciones de velocidad, pero son muy mínimas. Siguiente pregunta. Es la ley de Newton que explica el estado de reposo de un cuerpo. Entonces, a ver, comenten ustedes. Es la ley de Newton que explica el estado de reposo de un cuerpo. Pues yo creo que el binomio de Newton. Pues de nuevo, evidentemente, otra vez, estamos en la primera ley de Newton. Tenía que ser la primera ley de Newton. Evidentemente es la opción A. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto de que explica el estado de reposo de un cuerpo? Pues bueno, un cuerpo permanece en reposo. ¿Cómo explicamos que un cuerpo está en reposo? Alguien les pregunta, oye, güey, ¿por qué está en reposo? Pues porque no hay ninguna fuerza que esté actuando sobre él. ¿Y quién dijo eso? Pues el poderosísimo Newton. La primera ley de Newton lo dice, que mientras no le apliques fuerza, el güey se va a quedar ahí quieto, se va a quedar en modo tieso. ¿Va? Perfecto, excelente, muy bien. Hablemos ahora de la segunda ley de Newton. Entonces, ya vimos la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, y vamos a hablar ahora sobre la segunda ley de Newton. O lo que... Ay, güey. Ay, Dios mío. Ya están empezando los calores. Está bien feo, ya me empezó a dar calor. Creo que es la primera vez que empiezo a sentir calor y ya me imagino cómo van a estar... Las épocas de calor, son horribles las épocas de calor. Me choca. Odio el calor. No me gusta el frío, pero más odio el calor todavía. Segunda ley de Newton, muchachos. Segunda ley de Newton. Ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. ¿Ok? Hablemos de la segunda ley de Newton, o también conocido como ley de proporcionalidad entre fuerzas y aceleraciones. ¿Qué dice la segunda ley de Newton, muchachos? La segunda ley de Newton dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿What? Otra vez, la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica o a la fuerza que experimenta e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Qué? Sigo sin entender. Bueno, se los explico. Se los explico. Yo sé que ya lo entendieron, yo sé que ya les quedó clarísimo, pero se los voy a explicar con calma. Pongan mucha atención. Para entender esto, para entender bien a detalle qué es lo que dice la segunda ley de Newton, quiero que piensen en un día que les encargan a sus sobrinos. Les encargan un sobrinito, ustedes. Entonces le dicen, oye, ¿sabes qué? Hoy te toca cuidar a tu sobrino. Tu maldita sea, no me gusta, pero bueno, ya ni modo, ya que. Entonces dicen, pues bueno, ya me encargaron a mi sobrino, vamos a hacer el súper. Y entonces
ustedes, porque son, pues así son, se ponen a apostar con su sobrinito de 6 años. Ahí está su sobrinito de 6 años, todo feliz, porque está con ustedes, emocionado de estar con ustedes, los quiere, los adora. Y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una apuesta. ¿Qué te parece? El primero tú te vas a llevar tu carrito del supermercado, y yo me llevo mi carrito de supermercado. Vamos a llevarnos cada quien su propio carrito de supermercado. Y vamos a echarnos unas carreritas, ¿va? Y su sobrinito viene emocionado. Sí, unas carreritas. Y entonces ustedes le dicen, el primero que llegue a tal lugar, gana. Y el que pierda, lava los trastes. Ah, viejo mañoso. Evidentemente, ¿quién va a ganar en unas carreritas de ustedes contra su sobrinito de 6 años? Pues yo quiero creer que pues van a ganar ustedes, ¿verdad? Me imagino que ustedes van a ganar. Él. Me imagino que quiero creer que ustedes van a ganar. ¿Pero por qué? ¿Por qué ganarían ustedes la carrera con su carrito de supermercado? Pues muy fácil. Evidentemente, ustedes tienen más fuerza. Ustedes estarían aplicando mucha fuerza y su sobrinito, es más, vas a ponerle 3 años al sobrinito. Entonces, su sobrinito tiene una fuerza muy chiquita. Entonces, ustedes al tener más fuerza, pueden acelerar el carrito mucho más. Entonces ustedes pueden aplicarle una aceleración muy grande al carrito, mientras que su sobrinito, una aceleracióncita así chiquita nomás. ¿Están de acuerdo? Entonces, ustedes tienen mucha fuerza, por lo tanto pueden acelerar mucho el carrito y por lo tanto pues le van a ganar a su sobrinito. Fíjense entonces que esto aplica siempre. A mayor fuerza, mayor aceleración. A poca fuerza, poca aceleración. Ustedes aplíquenle poquita fuerza a esto, pues se va a acelerar poquito. Pero si le aplican mucha fuerza, pues esto se va a acelerar un montón. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. Ahora, esto de hecho se los dibujo aquí, miren, aquí hay unos dibujitos, aquí hay 2 carritos de supermercado bien hechecitos, aquí aplicamos una fuerza más o menos, aquí aplicamos una fuerza mayor, y fíjense cómo la aceleración, pues bueno, se produce ahí. Ahora, imagínense que en realidad estos sobrinitos, en realidad son gemelos, ¿ok? Son sobrinitos gemelos, o son muy parecidos, son de la misma edad, del mismo tamaño, todo. Entonces se parecen mucho, pero uno de sus sobrinitos les cae bien y el otro les cae mal. Entonces, el sobrinito que les cae bien, ustedes, o sea, por mucho que les caiga bien, ustedes los van a poner a cargar el carrito. Les van a decir, a ver, ¿qué les parece si jugamos a que se llevan los carritos? ¡Vámonos! Y ustedes pues van nada más caminando. Bueno, entonces, se llevan los carritos, sus sobrinitos se llevan los carritos. Entonces, se llevan sus carritos los sobrinitos, pero al sobrinito que les cae mal, al sobrinito que les cae bien, miren, ustedes nada más le ponen ahí que las lechugas, que por ahí el papel higiénico, todos lo cargan de poquitas cosas. Y al que les cae mal, tú llévate la leche, tú llévate el garrafón, tú llévate estos 20 kilos de aguacate. Ay, sí, mucho dinero para tanto aguacate. Entonces, su sobrinito el que les cae mal se lleva todo. El que les cae bien se lleva poquito. Y entonces los ponen a competir otra vez. El que gane, el que pierda lava los trastes, ¿no? Y entonces ahí van otra vez los chamaquitos corriendo. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿El que les cae bien o el que les cae mal? ¿Quién va a ganar? Pues evidentemente va a ganar el que les cae bien, ¿verdad? Creo yo. Entonces, les va a ganar. ¿Por qué? Porque pues la tiene más fácil. ¿Por qué? Porque está cargando menos. Fíjense que la masa que está cargando el que les cae bien es una masa muy chiquita. Y tiene una masa muy grande. Entonces, como tiene una masa chiquita, fíjense que eso les permite acelerar mucho el carrito. O sea, esto no es lo mismo hacerle así nomás a un carrito que va a acelerar luego, hacerle así a un carrito que tiene un montón de aceleración, a un montón de masa, perdón, me va a costar mucho acelerarlo. Entonces, tiene mucha masa, pero su aceleración es chiquita. Entonces, quiero que vean esto, otra vez aquí se los voy a poner. Entonces tenemos 2 carritos a los que les aplico la misma fuerza, pero tiene pocas cosas, tiene muchas cosas, por lo tanto va a tener mucha aceleración, va a tener una aceleración muy pequeñita. Entonces, fíjense cómo aquí ocurre lo contrario a lo que pasaba acá arriba. En el primer caso, a mayor fuerza, mayor aceleración, poca fuerza, poca aceleración. Pero fíjense cómo aquí es al revés. Aquí a poca masa tiene mucha aceleración, mucha masa tiene poca aceleración. Fíjense cómo aquí tienen una especie de relación directa en el sentido de que si la fuerza crece, la aceleración crece, si la fuerza se hace chiquita, la aceleración se hace chiquita. Es como directo. Y aquí es como al revés, como inverso. Entonces, a poca masa, mucha aceleración.
mucha masa, poca aceleración, es como inverso. Bueno, pues eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Justamente eso es lo que dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional, crecen de forma proporcional con respecto a la fuerza. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero es inversamente proporcional a la masa del objeto. Fíjense cómo aquí la aceleración es directa y aquí la aceleración es inversa. Entonces eso es lo que dice la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Está claro? Bueno, esa frase se puede matematizar. Esa frase, esa oracioncita, tiene su propia fórmula. La fórmula es la siguiente. La aceleración, que es nuestra variable, digamos que es nuestra variable de estudio, nuestra variable de enfoque, es la aceleración. Entonces fíjense que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Tiene todo el sentido del mundo. En una fracción, lo que esté arriba será directamente proporcional a la aceleración y lo que esté abajo, pues está abajo, es inverso. Entonces la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton, muchachos. Entonces, yo he llegado a ver una pregunta, no la he visto, si les soy honestos, no la he visto en un examen de universidad, pero sí para prepa, curiosamente. En una pregunta de prepa, para los de Comipems, yo recuerdo haber visto una pregunta que decía algo así como venían varias fórmulas y de entre las fórmulas decía, ¿cuál de las siguientes fórmulas representa la segunda ley de Newton? Pues esta es la segunda ley de Newton, muchachos. La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto, muchachos. ¿Se va entendiendo hasta aquí o no? ¿Va quedando más o menos claro, muchachos, hasta este punto? ¿Más o menos tiene sentido lo que estamos hablando? Sí, excelente, Alondra. Muy bien explicado, perfectísimo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, muy bien, qué bueno que se va entendiendo, me da gusto que se vaya entendiendo. Ahora, a partir de esta fórmula, que es la segunda ley de Newton, fíjense que podemos hacer un despeje para la fuerza. La masa, al estar dividiendo, la puedo quitar para dejar sola la fuerza, y esta masa que está dividiendo la puedo pasar multiplicando. Me quedaría entonces que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la fórmula que generalmente usamos. Esta es la segunda ley de Newton, pero digamos que esta es la versión útil. Esta es la que casi siempre vamos a estar usando. Las dos forman parte de la misma fórmula, digamos, pero esta es la versión útil y esta es la versión, digamos, del libro, ¿no? La versión del libro es esta, pero esta es nuestra versión más útil, que de hecho es la que vamos a estar usando frecuentemente. Esto nos dice que para calcular la fuerza de un objeto, la fuerza que se ejerce, la fuerza que ejerce un objeto es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo puedo calcular más o menos la fuerza que me aplica un golpe? Pues no es lo mismo que me dé un puñetazo a una persona flaquita a que me dé un puñetazo a alguien de 2,5 metros y que me da un golpe así. Pues evidentemente la masa influye mucho en la fuerza del golpe. Pero tampoco es lo mismo que me peguen así a que se agarre un vuelo y me suelten todo el brazo. Evidentemente en el segundo caso pues me va a doler más porque hay mayor aceleración, por lo tanto el golpe es más fuerte. Entonces la fuerza que ejerce un objeto es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración, ¿ok? Entonces, Entonces, así es como calculamos estos valores y pues bueno, dicho esto, vamos a ver unos ejemplitos para que quede absolutamente claro. Vamos a ver unos ejemplos, muchachos. Ay, Dios mío. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos, chavos. Chavos. Dice más o menos así. Si un cuerpo de 5 kilogramos tiene una aceleración de 40 metros sobre segundo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que lo impulsa? Queremos calcular el valor de la fuerza. Creo yo que pueden encontrar el valor, más me voy a tardar yo en escribirlo. Si me pueden decir el resultado, díganmelo. Si no, pues yo aquí lo resuelvo con calma. Pero díganme cuál creen que sería la respuesta correcta. Yo confío totalmente en ustedes, total y plenamente confianza en ustedes. Si un cuerpo de 5 kilogramos tiene una aceleración de 40 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que lo empuja? Perfecto, Mauricio. Vamos a ver si es correcto lo que dices o no.
Entonces, tenemos la fórmula, pues solamente vamos a sustituir en la fórmula. ¿Cuánto vale la masa? Ah, bueno, la masa es una masa de 5 kilogramos. ¿Cuánto vale la aceleración? Ah, la aceleración es una aceleración de 200. Entonces, de 40, perdón, ahora, de 200. De 40. Entonces, si multiplicamos 5 por 40, 5 por 40 son 200. ¿200 qué? Es fuerza, 200 newtons. Por lo tanto, efectivamente, como bien dijo Mauricio, como dijo Alondra, como dijo Sofía, Alejandra y Fernando, la respuesta correcta es la opción D de Diosito, 200 newtons. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Excelente. Pregunta número 2. Dice, un objeto es impulsado con 50 newtons y obtiene una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la masa del objeto? Fíjense que en este caso tenemos aquí, queremos calcular la masa. Entonces, aquí tenemos dos. Recuerden que estas dos son dos versiones de la misma fórmula. Entonces, en realidad, la que ustedes gusten. Queremos calcular la masa. Si ustedes se acuerdan más de esta fórmula, pues usen esta fórmula, despejan la masa, la aceleración que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda entonces que masa es igual a fuerza sobre aceleración. La aceleración que está multiplicando queda abajo, dividiendo a la fuerza. El despeje, si ustedes se acuerdan más de esta fórmula, ya habíamos visto cómo despejar antes, ya habíamos visto en clases anteriores que en fórmulas como esta, despejar a la variable que está abajo es bastante fácil. Les dije que en estos casos lo único que pasaba es que estos dos ¡pum!, cambian de lugar, ¿no? Así nada más se cambian, hacen un switch de posición. Entonces me quedaría que masa es igual a fuerza sobre aceleración, o sea, exactamente la misma fórmula. La cosa es que aprendan a despejar, ya sea que la despejen de aquí o que la despejen de acá, les tiene que dar la misma fórmula para masa. Entonces ya sabemos que la masa es fuerza sobre aceleración, lo cual es bastante sencillo. Muy bien, muchachos. La fuerza es una fuerza, en este caso tenemos una fuerza de ¿cuánto? De 50 newtons. Una fuerza de 50 newtons que produce una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, lo que significa que al hacer la división, eso significa necesariamente que se produce una aceleración, es una masa de 10 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta correcta, efectivamente, como bien lo comentaron por ahí, es la opción A de amén. Muy bien, muchachos, me da mucho gusto que se vaya entendiendo. Excelente, perfecto. Bueno, pues todo es risa, risa y diversión hasta que nos encontramos con la pregunta número 3. Un señor está jalando un cajón de 20 kilos con una cuerda que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal como se ve en la figura. Si él aplica una fuerza de 150 newtons y una fuerza de fricción de 15 newtons está presente, ¿cuál es la aceleración del cajón? Espérenme tantito, voy a abrir tantito la ventana porque como que ya me dio calor. Ahí está, ventana abierta. Entonces, ¿cuál es la aceleración del cajón? Y ahí viene un dibujo, muchachos. Esta es una pregunta que ha venido varias veces en el examen de la UNAM. Les soy honesto, es una pregunta, no es precisamente una pregunta muy difícil, así que digan, pues exageradamente difícil, pero pues sí tiene su chiste. De nuevo, si se quieren memorizar esta pregunta, memorícense la respuesta si ustedes quieren, está muy bien. Pero vale la pena que aprendan y que entiendan cómo se resuelve. O sea, se la pueden memorizar porque al fin de cuentas, si viene bien, es así la misma pregunta, el mismo dibujito, se los juro que el mismo dibujito, así como lo ven, así viene en el examen. Idéntica es la pregunta. Zafita. Sí, pero, pues bueno, también es buena idea que aprendan y que entiendan, pues, cómo se resuelve. Entonces, pongan atención. Va a ser una pregunta, nos vamos a tardar un poquito en explicarla, pero después se van a dar cuenta que si lo hicieran bien, sale muy rápido la pregunta. Entonces, voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Pongan atención. El problema está así, ¿no? Tenemos una caja de 20 kilos, que es jalada con una fuerza de 150 newtons, con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal, y que la fricción
la fricción es una fuerza que se opone al movimiento, ¿no? O sea, ustedes empujan un objeto, pero sienten como que el objeto se va para atrás, como que otra cosa los está empujando. Es la fricción. La fricción es como una especie de fuerza que se opone al movimiento. Entonces, bueno, en este caso, al aplicar los 150 es como si hubiese una fuerza que jala hacia atrás, que es la fuerza de fricción, de 15 newtons. Entonces, la pregunta está en cuál es el valor de la aceleración que experimenta el cajón. Bueno, para entender esta pregunta, muchachos, quiero que hagamos unos ejemplos previos antes de atacar este problema en concreto. Entonces, pongan atención en este ejemplo aparte. Supónganse que tenemos una caja de 10 kilogramos, supónganse que es una caja de 10 kilogramos, la cual es jalada por una fuerza de, digamos, 30 newtons y una fuerza de 10 newtons, una fuerza de fricción de 10 newtons o una persona está jalando con 10 newtons, yo no sé. Entonces, la pregunta es exactamente la misma que en este reactivo. ¿Cuál es el valor de la aceleración? ¿No? ¿Cuál es el valor de la aceleración para esta pregunta? Es muy sencillo. Recuerden que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, tenemos todos los componentes necesarios para poder encontrar la aceleración. Tenemos la fuerza y tenemos la masa. Bueno, tenemos la masa. La fuerza la tenemos y no la tenemos, porque tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza de 30 y una fuerza de 10. Ya habíamos visto la clase pasada que cuando las fuerzas interactúan, efectivamente, Alondra, cuando las fuerzas interactúan, se suman, ¿no? Se suman dependiendo si van en la misma dirección, se suman, si van en sentidos contrarios, se restan. ¿Cuál es entonces la fuerza neta, la fuerza real, lo que llamamos fuerza resultante? ¿Cuál es el valor de la fuerza resultante que está actuando sobre la caja? Pues como dice Alondra, efectivamente, la fuerza total que está actuando sobre la caja es una fuerza de 20 newtons, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque son 30 que van a la derecha y 10 que van a la izquierda, se pelean entre sí, 30 menos 10 son 20 y me quedan 20 newtons que van hacia acá. Ahora sí, tenemos todos los datos necesarios para calcular la aceleración. La aceleración es la fuerza, que son 20, entre la masa, que son 10, y esto me daría 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Este es un problema hipotético, no es ese problema, pero quiero que más o menos entiendan por dónde vamos a estar intentando atacar el problema que se nos está presentando. Más o menos les queda claro este problemita de aquí. ¿Tiene sentido para ustedes que la aceleración para este ejemplo aparte es una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Tiene sentido para ustedes? Sí, perfecto, Fer, perfecto, Mía, excelente. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro problema. La situación aquí, en este problemita que tenemos, vamos a intentar. Bueno, ya vimos, quiero hacer otro paréntesis antes de atacar este problema. Ya vimos la situación cuando tenemos esto, pero nuestro problema es un poco diferente, porque la fuerza no está así, sino que la fuerza está así. Y en esos casos, ¿qué se hace? Bueno, en estos casos, lo que queremos es regresar a un problema como estos. Un problema no donde esté así en diagonal, sino donde esté horizontal. ¿Cómo regreso a ese problema? Muy fácil. Esto lo vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que para obtener esta componente, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba fx. Lo que voy a hacer es descomponer mi vector de aquí. Lo voy a descomponer en su componente en X para poder obtener este vectorcito. Y entonces, ¿cómo obtenía ese fx? ¿Son capaces de acordarse? Espero que sí. Fuerza en X, o lo que es lo mismo la componente en X, se calculaba multiplicando la fuerza por, ¿se acuerdan? Seno o coseno. Espero que se acuerden, era coseno. Como es la horizontal, es coseno del ángulo que se forme. ¿Está claro? Muy bien, Alondra, perfecto. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Ya, tenemos todo listo para atacar por fin, ahora sí, el problema. Entonces, tenemos este problema. Tenemos una caja que está siendo jalada, pero lo que nos interesa
La caja, ¿están de acuerdo que al final se va a terminar moviendo en horizontal? La caja es lo suficientemente pesada como para que al momento de que la persona haga este movimiento, la caja no se mueva así, sino que se mueva así. Se va a mover sobre el suelo. ¿Están de acuerdo? La caja. Entonces lo estamos jalando. Entonces el movimiento va a ser así. Por lo tanto, la fuerza que realmente nos interesa es esta fuerza de aquí. ¿Están de acuerdo? Esta es la fuerza que nos interesa. ¿Cómo calculamos esa fuerza? Bueno, vamos a recordar la clase pasada, la clase de ayer. El problema era así. Son 150 newtons con un ángulo de 60 grados. Lo que me interesa es conocer esta componente. ¿Cómo calculábamos esta componente? Esta componente, espero que se acuerden, era Fx es igual al valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Por qué coseno? Porque el coseno es lo horizontal. Acuérdense del orcoseno. Horizontal, coseno. X, por lo tanto, coseno. Entonces, así quedaba. Bueno, ahora tenemos todo lo necesario para poder sustituir en nuestra fórmula. ¿Cuánto vale la fuerza? La fuerza vale 150, multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Están de acuerdo hasta aquí? 150, la fuerza por el coseno de 60, que es el ángulo. Todo bien hasta ahí. El problema, muchachos, es el coseno de 60. Y es que, ¿se acuerdan que yo les había dicho en clases pasadas que no había forma de calcular esto si no era con calculadora? Bueno, es que hay ciertos ángulos muy particulares, a saber, para que sepan cuáles son los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90, sí se pueden encontrar sin necesidad de calculadora. Estos ángulos, seno, coseno, tangente, de estos ángulos sí se pueden conocer sin calculadora. Se necesita aprender unas cositas que sí vemos en el curso, pero aquí no lo vamos a ver porque si no me voy a tardar toda la clase. De hecho, eso le dedicamos bastante tiempo del curso. Le dedicamos un pedazo del curso, se lo dedicamos a estudiar esto. Pero de momento quédense con esta idea. Esto sí se puede calcular. No lo voy a hacer, no voy a explicar cómo se calcula, simplemente caigan en un acto de fe, créanme, si quieren memorícenselo, que el coseno de 60 vale 0.5. ¿Por qué? Porque sí. Exactamente, Sofía, perfecto. El coseno de 60, por motivos que no les voy a explicar, vale 0.5 o un medio, lo que es lo mismo un medio. Si ustedes meten el coseno de 60 a su calculadora, se los juro por Dios santísimo que sale 0.5. ¿Por qué? Porque sí, memorícenselo si quieren. Porque este problema no me dice cuánto vale el coseno de 60. Entonces, pues esto es un dato que ustedes tendrían que saber. Entonces, esto se convierte en 150 por 0.5. ¿Sí o no? O lo que es lo mismo, ajá, muy bien, Juan, perfecto. Multiplicar 150 por 0.5, lo que es lo mismo partir a la mitad 150. Entonces, la mitad de 150, que son 75 newtons, y este es el resultado parcial, todavía no terminamos, pero este es el valor entonces de esta fuerza. Coméntenme, todavía no terminamos, pero hasta este punto, ¿queda más o menos claro hasta este punto lo que estamos haciendo, muchachas? ¿Se va entendiendo más o menos? Nuevamente, tenemos una fuerza acá, queremos calcular la aceleración, necesito obtener esta componente. Para obtener la componente horizontal usábamos fuerza por coseno del ángulo, entonces la fuerza son 150 por el coseno del ángulo que son 60, coseno de 60 vale 0.5, 150 por 0.5 que son 75. ¿Todo bien? Más o menos o no, o hay algo en particular que no les esté quedando claro. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme, sobre todo antes de seguir avanzando. Coméntenme si tienen alguna duda hasta este punto. ¿Todo bien, Sofía? ¿Todo bien, Alondra? Perfecto. Cualquier duda, por favor, me dicen. ¿Ok? Bueno. Continuamos entonces. Entonces, ya estamos en este punto. Ya estamos en el punto en el que tenemos una caja de 20 kilos. Tenemos una fuerza de 15 newtons hacia la izquierda y ya vimos que tenemos una fuerza de 75 newtons a la derecha. ¿Cuál es entonces el valor de la fuerza real, la fuerza resultante? ¿Cuál es entonces la fuerza resultante que actúa sobre la caja de forma horizontal, muchachos? ¿Cuál es la fuerza real que está actuando?
60 newtons. Porque teníamos 75 a la derecha, 15 a la izquierda, entonces son 60 newtons. Que por cierto, esos 60 newtons, ¿hacia dónde están jalando? Por cierto, esos 60 newtons, ¿hacia dónde se dan? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la derecha. Entonces, 75 que se pelean con 15, pues son un total de 60 newtons. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué creen? Ya tenemos todo lo necesario para poder calcular la aceleración. Recuerden que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Por lo tanto, la fuerza es una fuerza de 60 dividido entre una masa de 20. Y es que 60 entre 20 son 3. ¿Cuántas veces cabe 20 en 60? Cabe 3. Como es una aceleración, serían 3 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿hacia dónde va a acelerar mi caja? Pues mi caja evidentemente se tiene que mover a la derecha. No tendría sentido que se mueva a la izquierda. Entonces son 3 metros sobre segundo al cuadrado a la derecha. ¿Están de acuerdo o no, muchachos? Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería la opción C de Cristo. Cristo es la respuesta, muchachos. Cristo es la solución a nuestros problemas. ¿Se entendió o no? Es un problema largo. Admito que es un problema largo, es un problema complicado, no es un problema que sea de lo más fácil. Tampoco me parece un problema excesivamente complicado. Tiene su chiste, pero pues tampoco es un problema fácil. ¿Sí? ¿Seguro, Sofía? ¿Segura, Yami? Yam, perfecto. Excelente. Muy bien. Me da gusto que se vaya entendiendo. Cualquier cosa me dicen. Lo voy a repasar así de rápido, nada más para que quede claro. En este problema, la idea es trabajar solamente con las fuerzas horizontales. Solo trabajar con las fuerzas horizontales, porque al final nuestra caja se va a mover de forma horizontal. Entonces nos interesan las fuerzas horizontales. Entonces, esta fuerza en principio no existe. Necesito calcularla. Entonces, ¿cómo la calculo? Yo ya sé cómo descomponer una fuerza diagonal, yo ya sé cómo descomponerla en su componente horizontal y en su componente vertical. No me interesa la vertical, podría hacerlo, sí podría, pero no me interesa, porque ahorita de momento solo me interesa la horizontal. Entonces, ¿cómo descompongo la horizontal? Ya sabemos que cuando es horizontal se multiplica por el coseno. Hago por ahí operaciones y resulta que la horizontal vale 75 newtons, ¿no? Luego, eso significa que de forma horizontal, las fuerzas que están trabajando es una fuerza de 75 y una fuerza de 15, que juntas en realidad me forman una fuerza de 60 porque estaban peleadas. Y como están peleadas, pues entonces se restan 75 menos 15, que serían 60. Y con esto tengo la información suficiente para calcular la aceleración. La aceleración, al final de cuentas, es fuerza sobre masa. Entonces, una fuerza de 60 entre una masa de 20, 60 entre 20, que son 3. Y la respuesta correcta, entonces, sería la opción C de Cristo, muchachas. Espero que se esté entendiendo. Espero que esté quedando claro. Vamos a ver otro ejemplo. Pregunta número 4. La segunda ley de Newton establece que la relación entre la magnitud de la aceleración A de un cuerpo de masa m y la magnitud de la fuerza F que sobre él actúa es F igual a m por A. Sabiendo que la unidad de masa es el kilogramo, la longitud es el metro y la del tiempo es el segundo, la fuerza debe de ser ¿qué? Kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado, o kilogramo por metro sobre segundo, o metro sobre segundo entre kilogramo, o kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, o metro sobre segundo al cuadrado sobre kilogramo. ¿Cuáles serían las unidades que debería tener la fuerza, muchachos? Coméntenme ustedes cuál creen que sería la respuesta correcta. Esta es una pregunta tal cual, esta es una pregunta del examen de UAM, tal cual, así como la ven, es una pregunta que ha venido en el examen de UAM. Coméntenme ustedes. En la mañana se equivocaron, lo entiendo, pero yo espero que ustedes no se equivoquen. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Sabe raro, sabe como a plastilina, ya me dio miedo. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Por ahí dicen que es la opción A. A ver, muchachos. Esto se los dije. Por ahí dicen que es la D. Alondra dice que es la D. A ver, muchachos, esto se los comenté. Les dije, pongan atención en esto porque es pregunta de examen. Se los dije. Se los puse por acá, miren.
Cuando empezamos con el tema de fuerzas, ayer, les dije cuál era la definición de fuerza y les dije que la fuerza se medía en newtons, ¿sí o no? La fuerza se mide en newtons. Y a su vez les dije cuánto valía un newton. Les dije, un newton, que es la unidad de fuerza, equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta... ¡Ay, se me fue! Espérame. ¡Ay! Por lo tanto, muchachas... Espérenme tantito, déjenme mover todo porque ahora ya todo se me movió. Ahí está. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta, muchachas, efectivamente, como dijo Alondra, es la opción D de Diosito. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, entiendo que a lo mejor puedan no acordarse, pero lo pueden deducir. Recuerden que, de hecho, el mismo problema se los dice. El problema les dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo se mide la masa, muchachos? ¿En qué unidades se mide la masa? Esto se los está diciendo también el mismo problema. El problema les dice que la masa se mide en kilogramos. ¿Y cómo se mide la aceleración? El mismo problema les dice que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si multiplicamos masa por aceleración o si multiplicamos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, pues lo que me queda es que el kilogramo se queda arriba, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por algún motivo ellos lo meten en paréntesis, no es necesario, de hecho es bastante inútil, no es malo, no tiene nada de malo ponerlo entre paréntesis, pero es bastante inútil, no tiene mucho sentido, pero bueno, ellos lo hicieron. Por lo tanto, la respuesta correcta, muchachas, es la opción D de Diosito. Esta es una pregunta súper fácil, demasiado fácil, pero que miren, se pueden equivocar, pongan atención, mucha atención. ¿Queda claro hasta aquí, muchachas, o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Me sigue o no me sigue todavía? ¿Sí o no? Sí, perfecto, excelente, muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta. No la entendí. Mira, tú memorízatelo, Ale. Si no lo entendiste, tú memorízatelo. O sea, así. De hecho, esta es de esas que vale la pena que memoricen. Es que esta, por algún motivo, es una pregunta fetiche que tienen los exámenes, que es esta situación de que cómo se mide la fuerza. Por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, ¿no? La masa se mide en kilogramos. Pero ya empezamos a entrar en unidades más complejas, que por ejemplo la fuerza se mide en newtons. ¿Ok? Pero, a su vez, los newtons son como una especie de unidad compuesta que en realidad, si la descomponemos en unidades más simples, un newton en realidad equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Hay una explicación, ya di la explicación ahorita. Entiendo que a lo mejor sea complicada la explicación, entonces no te preocupes, simplemente memorízala. Por ejemplo, nada más para que quede claro, sería fuerza por distancia. Por ejemplo, el trabajo, después lo veremos, el trabajo se mide como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Pues tiene su explicación. Pero bueno, quiero que entiendan que más o menos ya hay conceptos físicos más complejos, que a medida que se van volviendo más complejos, pues también sus expresiones se vuelven pues más complejas, ¿no? Pero la fuerza como que es la primera magnitud como complicada y por lo tanto es como que las que les gusta preguntar en los exámenes, que es esta. Entonces la fuerza se mide kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Así tal cual. Si te lo quieres memorizar, memorízatelo. ¿Sí? Más o menos sale. Entiendo que a lo mejor no sea muy entendible por qué es específicamente esta configuración, pero pues es así. La respuesta correcta entonces es la opción de Diosito. ¿Va? Bueno, sí, perfecto, Ale, excelente. Siguiente pregunta. Esta pregunta está muy fácil. Se ve difícil, como que la quieren hacer pasar por una pregunta difícil, pero en realidad es una pregunta muy fácil. Yo creo que lo van a deducir muy rápido y yo creo que incluso antes de que yo lo resuelva, varios ya sabrán la respuesta. Si la saben, por favor, coméntenla. Dice, dos objetos de masas M1 de 10 kilos y otra masa de 20, situados en una mesa horizontal, están unidos mediante una cuerda ligera. Se ejerce una fuerza de 60 newtons hacia la derecha sobre uno de los objetos. Determinar entonces la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado del sistema.
Coméntenme ustedes, yo estoy seguro que ya saben cómo se resuelve esta pregunta. Aún así, la voy a escribir, la voy a plantear y ustedes me dicen. La pregunta me pregunta sobre la aceleración del sistema. Entonces, la aceleración ya sabemos que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Conocemos estos datos? Sí, claro que los conocemos. ¿Cuánta fuerza estamos aplicando? Estamos aplicando una fuerza de 60 newtons, ¿verdad? El problema lo dice. Dice que estamos aplicando 60 newtons. Pero la masa, pues, es una masa del sistema. O sea, técnicamente lo que estoy haciendo es mover esto, pero como está conectado a esto, si yo jalo esto, en realidad lo que estoy haciendo es jalar todo el sistema. Pero es que ¿cuánta masa tiene todo el sistema? Estos 60 newtons que están jalando a una masa total de 30 kilogramos, ¿sí o no? Porque es la suma de la masa de 10 con la suma de la masa de 20. Entonces, en realidad estamos jalando 30 kilos en total. Esos 60 newtons trabajan sobre una masa de 30 kilos. Entonces, 60 entre 30, que serían 2, como es aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Bastante fácil la pregunta. Esta es una pregunta que ha venido en el examen de IPN. ¿Queda claro hasta aquí, muchachas? ¿Se va entendiendo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿O no? ¿O nadota? ¿Sí? ¿Todo bien, muchachos? ¿Muchachas? ¿Todo bien? Sí. Sí, excelente, muy bien, perfecto. Bueno, continuamos. Siguiente tema, muchachos. Hablemos de la tercera ley de Newton. Esta es la ley más conocida. Entonces, a ver, recuérdenme. ¿De qué habla la primera ley de Newton? No quiero, si pueden decirme lo que dice, perfecto. Pero si no, ¿de qué habla? Más o menos de qué trata, sobre cuáles son los conceptos clave que trata la primera ley de Newton, ¿se acuerdan? La primera ley de Newton que nos dice, así a grandes rasgos, ¿no? Si no me quieren decir la oración completa, no me la digan, pero esencialmente, ¿de qué habla? ¿De qué habla la primera ley de Newton? De la aceleración. No. ¿De qué habla? Ahorita les digo. De la inercia, muchachos, de la inercia. La primera ley de Newton habla de la inercia. ¿Se acuerdan? De la inercia, de que un objeto no se mueve a menos que le apliquemos una fuerza. La segunda ley es justamente la que habla de la aceleración. La segunda ley me explica esencialmente la primera ley me dice, ¿cómo se mueve un cuerpo? Pues tienes que aplicar una fuerza. Entonces, para que un cuerpo se mueva hay que aplicarle fuerza. Eso me dice la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es, ok, ya apliqué la fuerza, ¿cómo se va a mover? Bueno, pues la segunda ley de Newton explica la relación que existe entre la aceleración y la fuerza, ¿no? O sea, cómo se comporta la aceleración con ciertas fuerzas. Entonces es lo que me dice la segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton es seguramente la ley más famosa de Newton, porque esto es casi como el karma, ¿no? De que todo lo que haces se te regresa. Entonces la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. También se le conoce como ley de acción y reacción, que lo que dice es que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que, ojo con esto no es una ley de causa-efecto. No es una ley de causa-efecto, O sea, no es como que todo lo que haces tiene consecuencias. No, eso no es lo que dice la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es específicamente con fuerzas. Tú aplicas una fuerza, la fuerza se te regresa. Y esto es siempre así. Generalmente trabajamos con las fuerzas de forma individual, como si existieran de forma independiente, pero la realidad es que las fuerzas nunca existen de forma independiente, muchachos. Las fuerzas siempre existen en pares. Siempre las fuerzas se crean en pares. Si yo aplico una fuerza, la fuerza se me regresa. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Piénsenlo, imagínense que un día es partido de las Chivas. Imagínense que hoy es partido del Chivas. Ustedes van al estadio, van tranquilamente, van felices a ver a sus Chivas. Resulta que ustedes se llaman, ¿cómo se llamaba este güey? Se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Gonzalo. Se llaman Gonzalo.
Resulta que son del Chivas, se llaman Gonzalo, salen del partido, sus Chivas perdieron y entonces ustedes van ahí caminando ya hacia la salida y entonces recuerdan que sus Chivas perdieron, empiezan a llorar porque pues fifas y entonces dicen, ay, ya perdieron mis Chivas y entonces le pegan a la pared del puro coraje. Hay personas por ahí, su esposa les dice, ya Gonzalo, por favor, tus hijos están mirando, un señor random por ahí dicen, cuidado con los chavillos, por favor. Y entonces, pues resulta que Gonzalo le da un golpe a la pared. Gonzalo le pega a la pared, le aplica una fuerza a la pared. Pues, ¿qué creen? Que la pared le va a regresar el golpe. Y esto es así. Si Gonzalo aplicó 100 newtons, pues 100 newtons de regreso. Y por eso es que su manita termina toda dolorida. Si esa fuerza de regreso no se diera, Gonzalo se iría de frente. Necesita estar esa fuerza para que su mano se quede ahí, porque de otra forma su mano, su puño, se iría de frente. Entonces, todas las fuerzas tienen una fuerza de reacción. Piénsenlo, ¿cómo es que ustedes saltan? Deténganse por un momento a pensar con calma. ¿Cómo es posible que nosotros nos elevemos por el aire? O sea, cuando brincamos, ¿cómo es posible que estemos en el aire? No es como que volemos. Lo que sucede, no es como que ustedes se queden así y le hagan como Goku o como Superman o como Seiya y de la nada empiecen a volar. Eso no sucede así. Lo que sucede es que cuando ustedes brincan, piensen en que tienen que aplicar una fuerza hacia abajo. De hecho, piénsenlo por un momento y brincar es exactamente el mismo movimiento que harían si quisieran empujar el suelo hacia abajo. En realidad lo que ustedes hacen es que están empujando el suelo hacia abajo, es como si lo empujaran. Pero como el suelo no se mueve, ustedes lo empujan y entonces lo que sucede es que ustedes se elevan. Pero en realidad lo que está pasando es que ustedes están aplicando una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza hacia abajo, como según la tercera ley de Newton, esa misma fuerza que se ejerce hacia abajo, también se ejerce hacia arriba. Y esa fuerza es la que les permite dar el brinco. Entonces, de nuevo, siempre se generan fuerzas en pares. Siempre, toda fuerza de acción siempre tiene una fuerza de reacción. Aquí le estoy poniendo el ejemplo de la Tierra y la Luna, porque en realidad la Tierra y la Luna, generalmente siempre decimos que la Tierra atrae a la Luna, lo cual es cierto, pero también la Luna atrae a la Tierra. En realidad es como si existiera una especie de tensión entre ellas que hace que una jale para acá y que la otra jale para acá y que por lo tanto se mantienen como en tensión, ¿ok? Entonces, en realidad la fuerza siempre existe de ambos lados. ¿Queda clara la tercera ley de Newton? Sí, perfecto. Me voy a saltar la pregunta 1. O bueno, ahorita la vemos. Vámonos con la pregunta 2, porque la pregunta 1 tiene su chiste. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 estoy seguro que les va a quedar clarísimo. Floriberto va en su bicicleta y al dar la vuelta en la esquina choca contra un tráiler mal estacionado, estrellándose con una fuerza de 500 newtons. La reacción del tráiler entonces es una fuerza de 500 newtons en dirección contraria al movimiento, 500 newtons en dirección del movimiento, 250 newtons en dirección contraria al movimiento o 250 newtons en dirección del movimiento. Coméntenme, muchachas, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta aquí? Por ahí dicen que es la opción A, ok. Pues sí, ¿no? Tiene sentido. O sea, si Floriberto venía en su bicicleta a toda velocidad, por aquí está el tráiler, ¿no? Por aquí, según yo, esto es un tráiler. Entonces viene por aquí, viene a toda velocidad y se estampa con 500 newtons, pues entonces recibe un golpe de regreso también de 500 newtons, pero en sentido contrario, ¿no? En dirección contraria al movimiento. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A de amén. ¿Todo claro, muchachas? ¿Se entiende hasta aquí? Espero que haya quedado claro. Espérame tantito. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? No sé si ver la pregunta 1. ¿Quieren que veamos la pregunta 1 o no? ¿Vemos la pregunta 1 o ustedes creen? Spoiler. Respuesta correcta de la pregunta 1, opción C. Es que es un poco complicada. ¿Quieren que les explique la pregunta 1 o se quedan con que la respuesta correcta es la opción C? ¿Todo claro? Órale. ¿Y esto? Órale. ¡Ay, Iker! ¿Cuál es la diferencia? Es que justo para allá. Ay, dígame, caray. A ver, bueno, vamos.
A ver, se los explico. Justo ese es el problema. Justo ese es el problema, Karen. ¿Karen? ¿Sí eres Karen? Carla. Justo ese es el problema, Carla. El problema del problema es justamente la diferencia entre dirección y sentido. Lo voy a explicar con un poco de detalle. Pongan atención, por favor. La pregunta 1 dice, estas clases están buenas, están buenas, están buenas. La pregunta 1 dice, la tercera ley de Newton establece que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de opción A, mayor magnitud pero la misma dirección y sentido, opción B, igual magnitud pero dirección y sentido opuesto, opción C, igual magnitud y dirección pero sentido opuesto, u opción D, menor magnitud pero misma dirección y sentido. Claramente la opción A y la opción D no son. Claramente no puede pasar que de reacción tengamos más o menos fuerza o más o menos magnitud. La magnitud es la misma. El problema viene, entonces la opción B o es la opción C, pero ahí hay una pequeña confusión. Entonces, el problema de la pregunta 1 tiene más que ver con el lenguaje. La pregunta 1 tiene que ver más con la forma en la que hablamos. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Ya habíamos visto en clases anteriores, que un vector está conformado por 3 elementos. Está conformado por magnitud, que es el tamaño, está conformado por dirección, que es como la orientación, y está conformado por el sentido, que es la punta de flecha. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema aquí, muchachos? El problema aquí es que, si se dan cuenta, magnitud, dirección y sentido son 3 cosas diferentes. No podemos, pero, entonces, dirección y sentido son, este nos queda claro que no tiene nada que ver con esto, pero dirección y sentido como que no queda del todo clara la diferencia. Y es que, pero son cosas diferentes, dirección y sentido son cosas diferentes. La dirección es la orientación, es esto es la dirección. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que en el día a día, en el diario, generalmente hablamos de dirección ya como, digamos, como así, pero también con la punta de flecha. Generalmente así es como mencionamos la dirección. Generalmente decimos, te vas en esa dirección, en esa dirección. Fíjense que el problema es que cuando decimos que te vas en esa dirección, ya estamos dando por hecho la dirección y también el sentido. Si nos ponemos muy estrictos, no tiene sentido eso. Si nos ponemos demasiado formales, lo correcto sería decir, mira, te vas en esta dirección y con ese sentido. Digo, evidentemente nadie lo va a hacer, no vamos a hablar de esa forma, pero sería lo correcto. Es decir, te vas en esta dirección, pero en ese sentido. ¿Sí más o menos me explico? Entonces, dirección y sentido no son lo mismo. Por lo tanto, la dirección no puede tener, esto no puede tener dirección contraria. ¿Qué es lo contrario a esa dirección? No tiene sentido que alguien diga que dirección contraria a esto. ¿Qué es la dirección contraria a esto? ¿Qué es lo que sí podemos decir? Sentido opuesto, sentido contrario, ¿no? Ahí sí, porque estos dos son opuestos entre sí. Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es la opción C. ¿Por qué? Porque fíjense que, según la tercera ley de Newton, me dice que una fuerza de acción tiene una fuerza de reacción. ¿Qué cosas tienen igual estas dos fuerzas? Estos dos vectores, ¿qué cosas tienen igual? Tienen igual magnitud y tienen igual dirección. ¿Qué es lo único que tienen opuesto? Lo único que tienen opuesto es el sentido. ¿Sí o no? Lo único que tienen opuesto es el sentido. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Igual magnitud, igual dirección, pero sentido opuesto. Esa es la respuesta correcta. Esto es un poco confuso, pero esta solamente aplica para esta pregunta, digamos, porque la pregunta está pidiendo que sean muy específicos y que diferencien muy bien entre lo que es dirección y entre lo que es sentido. Pero en la vida diaria, en cualquier otra pregunta, generalmente se dice dirección de esta forma. Por ejemplo, la pregunta de Floriberto. La pregunta de Floriberto dice, en dirección contraria al movimiento. Pues bueno, se entiende que están hablando como dirección, como de que dirección, en esta dirección, dirección contraria. Es un poco confuso, pero bueno, espero que en la medida de lo posible se entienda. Muchachos, ¿queda claro hasta aquí?
o no, o nada, o nadota. O los dejé más confundidos. ¿Todo bien hasta aquí, muchachas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? O no, o nadota. ¿Sí? Contéstenme, por favor. Contéstenme, por favor. Nadota. O mejor, frijoles. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno. Muchachas, hasta aquí la dejamos el día de hoy. La siguiente clase vamos a estar hablando sobre energía mecánica, vamos a hablar sobre trabajo, energía cinética, energía potencial, ley de conservación de la energía mecánica, vamos a estar hablando Entonces, soy nuevo y me gustaría saber qué materias vamos en este curso gratuito. Mejor frijoles. En este curso gratuito vamos a estar viendo mate, vamos a estar viendo física, vamos a estar viendo química, biología y español. Historia está por verse. Por cierto, recuerden que si están interesados en el curso Plus, que es el curso de paga, donde ahí sí vamos a ver absolutamente todas las materias y absolutamente todo el temario, ahí si están interesados pueden mandar mensajito al 5568-88-8757 si están interesados. Recuerden que ahorita el curso vamos a empezar de este lunes en 8, entonces si están interesados manden mensajito para que el curso les quede en 1,990 pesos. Es un precio, es un pago único, no es un pago recurrente, no es un pago mensual, no es un pago semanal, es un pago único para tener acceso al contenido en vivo, a las clases grabadas y a la plataforma. Que por cierto que la plataforma, es que me he tardado un poquito, pero se los prometo que ya va a quedar la plataforma. O sea, ya está, pero hay algunos detallitos que quiero terminar de pulir para poder dárselos y que les guste y que digan, no macho, está bien chida la plataforma. Entonces, ¿dónde me tengo que meter para entrar? No sé si ya... Ajá, justo, Sofía, en el Plus tenemos exámenes, tenemos exámenes normalitos, o sea, digamos en PDF, los cuales van a poder resolver en el curso, esos exámenes, digamos, ya prehechos, pero la idea es que tengan ahora una plataforma, que es justamente lo que ya estoy terminando de pulir, la plataforma donde van a poder estar haciendo exámenes simulacro. El problema, a mí no me gusta mucho. O sea, me gusta, está bien, porque pues está chido, que nosotros digamos, mira, este es tu primer examen, este es tu segundo examen, tercer examen, cuarto examen, que así es como lo hemos estado trabajando hasta la fecha, y tenemos bancos de preguntas, tenemos exámenes simulacro que ustedes van a poder resolver, pero lo que no me termina de gustar porque luego pues ya se les queda cortos, es como, pues ya hice 4 exámenes, ¿y ahora qué? Quiero hacer más, quiero practicar con más. O, por ejemplo, los bancos de preguntas, que en realidad son, digamos, todas nuestras preguntas de toda la guía que tenemos. Esta guía que están viendo aquí en diapositivas, en nuestra guía del curso Plus, pues es una guía mucho más extensa, con muchísimas más preguntas. Y lo que siempre les decimos es, pues practiquen con las preguntas que están ahí. Les hacemos exámenes individuales. Por ejemplo, les voy a mostrar un poquito el examen que hacemos. Un ejemplo de examen. Un ejemplo de examen es este, miren, se los voy a mostrar. Es algo así, se ve algo así nuestros exámenes. No puedo, Marta. Entonces se ve algo así. Pero en realidad la idea es tener la plataforma que ya está, solamente hace falta pulirla, para que ustedes puedan entrar a la plataforma y practicar las veces que quieran con preguntas random y que ahí ustedes puedan estar practicando siempre con nuevas preguntas, que no tengan que estar, es que esta ya la vi, es que esta no sé qué, que tengan ahí una plataforma donde puedan decir, quiero practicar hoy matemáticas y entonces preguntas de matemáticas, quiero practicar español, y los exámenes simulacro, que siempre que hagan un examen simulacro, siempre sea un examen simulacro nuevo, que sea un examen simulacro único para ustedes, evidentemente con la estructura del examen que vayan a hacer, si quieren hacer el de UNAM, si quieren hacer el de Poli, el de UAM, y que venga la estructura tal cual del examen, que sea un simulacro idéntico a lo que presentarían en el examen real. De hecho, toda la plataforma está hecho con preguntas de exámenes de años pasados, para que practiquen con preguntas de años pasados, y que todos los exámenes que hagan sean diferentes. Esa es la idea de la plataforma. Entonces, todo eso está en la plataforma. Eso solo es en el Plus, sí, efectivamente, eso solamente es en el Plus. También todavía no está, digamos, del todo pulida y por lo tanto, pero también va a haber una versión gratis, hay una versión gratis
Es una versión muy cortita, es una versión donde solamente están disponibles algunas materias, solamente hay un examen simulacro, pero en el curso Plus, pues bueno, ya desbloquean, digamos, todo el contenido. Y la verdad es que es muy barato. La plataforma, digamos que también el acceso a la pura plataforma, también vamos a tener acceso a la pura plataforma de exámenes. Pero va a ser muy barata, va a ser muy barato porque la idea es que sea, pues la verdad es que es marketing y lo que queremos es que sea pues un producto gancho, ¿no? Entonces que sea un producto barato para que pues ya de ahí se pasen al Plus, que pues es lo que está chido y pues es donde también a nosotros pues nos va mejor, porque así sobrevivimos, necesitamos comer, muchachos, la verdad. Entonces, ¿ese precio es por mes? No, es un precio único. Me da gusto porque me hace creer que pues dicen, oye, pues está muy bien. ¿A poco eso es, pues si es por mes, pues está caro? Pero no es un único precio, es un precio único por todo el contenido. Bueno, muchachos, no sé, Carla, si ya estás en el curso Plus. Si ya estás en el curso Plus, deberías mandarle mensaje a Leo, a este número, y pregúntale bien cómo él te va a dar las indicaciones correctas para que veas el contenido, si es que te estás perdiendo algo, para que él te asesore y te guíe en cómo ver el contenido. Si no estás en el curso Plus, pues no puedes ver el contenido porque no tienes el curso Plus, pero si sí lo tienes, mándale mensajito a este número, a Leo, para que él te oriente sobre cómo acceder al contenido, ¿va? Bueno, muchachas, muchas gracias por estar por acá. Nos vemos entonces el día martes. El día martes continuamos con todos estos temas. Espero que les haya servido, les haya sido de utilidad y les haya gustado. Y pues nada, nos vemos nos vemos el próximo martes. Abrazos, no balazos. Que estén muy bien. Nos vemos, Jam. Que estés muy bien, que tengas una bonita tarde. Cuídense, les mando un beso donde lo quieran. Chao, chao, muchachos. Adiós y bye. Chao, chao. Nos vemos, Fer. Nos vemos, Fat. Cuídense. Bye, Santiago. Bye. Nos vemos, Carla. Cuídate. Bye.